Disculpen la voz, se me acaba de poner afónico. Son los males de la época, de estos días raros. Bueno, del público que está acá, a ver, ¿cuáles son empresarios pyme? ¿Pueden levantar la mano? Muchos. ¿Quiénes son contadores que ejercen la profesión? Muchos. Bueno, voy a ajustar el discurso mitad y mitad. Haya paz. Bueno, ¿cuántos son contadores asesores externos? Bastantes. Bien. Hoy hay un cambio de paradigma en el país. Claramente las empresas, digamos, hay sectores que están muy bien, ya saben cuáles son, ustedes, minería, agro, oil and gas, industria, consumo masivo está complicado, servicio está en el medio. El cambio de paradigma dice que hoy hay que ser competitivo, más productivo, tener más productividad, más competitividad, más eficacia, más eficiencia, etc. Hoy los tres grandes factores de costos de una empresa son los insumos, los salarios y los impuestos. Y los impuestos se llevan una parte absolutamente sustancial del esfuerzo de ustedes de todos los días. Esta charla, digamos, consta de 3 ejes. Es una charla larga, la voy a dar en media hora. Voy a hablar de la macroeconomía, lo que dice ahí arriba, cómo impacta en definitiva en la carga tributaria argentina, que soportan luego las compañías, y después cuáles son las estrategias para ganar plata con los impuestos. ¿Sí? Me voy a referir sobre todo, lo central de esta charla es lo que está ahí abajo chiquitito que dice estrategia fiscal empresarial. ¿Sí? Que en general es muy poco aplicado en las empresas. En general la parte de impuestos se lo ve más como un commodity, como un compliance, como algo que hay que hacer, como se hace un balance y nada más. Pero ustedes van a descubrir acá que es un mundo muy particular, muy rico y con el que se puede ganar mucha plata, paradójicamente, dentro de la legalidad. Vamos a entrar en el primer punto, cuáles son, desde la macro, qué es lo que originó la carga tributaria que sufrimos todos los argentinos. Esto es el único punto subjetivo, diría yo, una falta de proyecto de país y de políticas públicas consensuadas. Argentina a veces favorecía al agro, a veces favorecía a la industria. Bueno, ahora estamos viviendo un momento que se favorece al agro, a la minería y al oil and gas, digamos, ¿sí? Y no se está favoreciendo a los otros sectores. Tuvimos, lamentablemente, políticas orientadas al consumo y no a la producción durante los últimos años, décadas, varias décadas, muchas décadas. Eso hizo que la torta que teníamos para repartir entre él y yo, ahora tenemos que repartirla entre todos nosotros y es la misma torta. O sea que somos mucho más pobres que antes. Desde el 2011 que tenemos esta inflación y estancamiento, recién este año hubo un crecimiento importante en las exportaciones. Hemos sufrido 30 crisis políticas y económicas en los últimos 120 años, una cada 4 años. Hay que ser un héroe para ser empresario en este país. Salieron datos nuevos el domingo, pero tenemos una pirámide laboral invertida. Está bien el dato de que hay 11,5 millones de empleo formal. Este dato no incluye el empleo público, que son unos 3,5 millones de personas, y hay unos 6, 7 millones de empleo informal, porque lo que creció en estos 2 años fue el empleo informal, más que el empleo formal. O sea que tenemos una pirámide laboral invertida, o sea, somos nada más que 11,5 de empleo formal privado, si quieren agregamos los 3,5 del sector público, que tienen que sostener a 47 millones de habitantes. Esto no se resuelve en 2 años, ni en 4, ni en 8. Esto requiere varias décadas para que se arregle 100 años de políticas orientadas al consumo, al gasto y no a la inversión. Si yo invierto, crezco. Si crezco, ofrezco más trabajo. Y si hay más trabajo, hay más consumo. Y así se produce el círculo virtuoso. Nosotros tuvimos un círculo negativo, no virtuoso, todo lo contrario. Cuando yo empecé a trabajar en los 70, había esos tres personas que están acá eran pobres. Ahora
En el año 2023 la mitad del salón era pobre, la otra mitad no. Una triste realidad, pero fue así. Y ahora dicen que la pobreza habría bajado al 28%. Qué sé yo, hay que ver cómo se mide todo esto. Yo creo que el señor pobre que vive en una casilla sigue viviendo en una casilla. Esto es interesante. Argentina, hasta el año 2002, tenía un gasto público en términos de PBI de más o menos un 20-25%, igual que el resto de Latinoamérica. Ese gasto público, desde el 2002 al 2023, se fue casi al 50% del PBI. Ese gasto público hay que financiarlo, hay que pagarlo con alguien. Alguien lo paga, no lo paga el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que el gasto público, ahora bajó el gasto público al 32%, pero apretando al máximo las jubilaciones y la obra pública. ¿Sí? Y hay algunas dudas de cómo está medido el gasto público respecto a lo que se llama el déficit cuasi fiscal, porque el déficit primario sí bajó por esos dos factores que dije, pero el de los intereses de la deuda, los intereses que se recapitalizan por rollover, no los contabilizan como parte del gasto público. Así que alguna picardía contable hay ahí. Este es otro dato importante. Hace un tiempo hicimos un análisis de cómo había evolucionado el gasto y la recaudación y cómo había evolucionado el Producto Bruto. Vieron que todo se mide en términos de Producto Bruto, ¿sí? Y en valores nominales, desde el 2002 a la fecha, más o menos, la recaudación y el gasto subieron 100 veces y el Producto Bruto subió solamente 60. Eso explica el aumento de la presión tributaria, porque la presión tributaria es la relación entre la carga tributaria, que creció 100 veces, y el Producto Bruto, que creció 60. Si esto creció el doble que esto, obviamente la presión tributaria creció mucho más. La presión tributaria más o menos está en el orden del 30%, 32%, 33%, pero solamente la economía formal es el 60%. Hay un 60% de informalidad en Argentina. Si yo divido la presión tributaria del 32, 33%, la divido por la economía formal por 0,60, me da que la presión tributaria es más del 50% sobre la economía formal. Y eso lo están sufriendo ustedes, empresarios pymes, digamos, ¿sí? Por eso la apertura, sí, hay un tema de lo que preguntaba hoy Zukovic en el Congreso principal, que decía, ¿están de acuerdo con el timing de los ajustes? No, porque si abrimos indiscriminadamente la frontera, es imposible con esta carga tributaria, producto de la pirámide invertida que tenemos, poder competir con los productos chinos. Ese es el grave problema que estamos teniendo en este momento y que está teniendo la industria y el comercio en este momento. ¿Qué pasó con el aumento tan fuerte del gasto y la recaudación? Pasó de que eso hay que financiarlo. ¿Y con qué se financia? Con emisión monetaria, estuvimos casi al borde de la hiperinflación, con deuda. La deuda no es impagable ni distinta de los países del primer mundo, pero Argentina fue un defaulteador serial 9 veces, entonces cada vez que hay un vencimiento de deuda tenemos que juntar la plata para pagarla, por si no podemos hacer el rollover, si no podemos hacer la renovación. Que eso no le pasa a Estados Unidos. Si le pasara eso mismo a Estados Unidos, a Europa, el capitalismo estaría liquidado. Bueno, ya expliqué de que al no haber aumentado el PBI, igual que la recaudación y el gasto, creció la presión tributaria enormemente. Y finalmente tenemos un sistema tributario provisional laboral distorsionado y obsoleto, ¿sí? Bien, hay muchos más factores que explican la carga tributaria que sufrimos en las empresas. Esto es un informe de la UIA, son factores que tienen que ver con el crecimiento. El rojo es estar mal. Argentina es el rojo. Esto no es el Mundial, esto somos nosotros, esto es la verdad verdadera. El Mundial va a terminar dentro de 20 días. Estamos rojos en casi todo, ¿sí? Esto es fuente UIA, ¿eh? Y en la otra no es tanto en rojo, son otros factores, ven, energía eléctrica, etcétera, pero verde no tenemos ninguno. Miren todo lo que hay que hacer para que Argentina realmente crezca, ¿sí? Desde el punto de vista del Estado, diría yo, ¿no? ¿Cómo impactó eso en nuestros negocios? Porque todo esto impacta en nuestro negocio, en la parte que no tenemos control, ¿sí? ¿Cómo impacta? Bueno, 2/3 partes de la utilidad de sus compañías se destina al pago de impuestos, de tributos, o sea, cargas sociales e impuestos. 2/3 partes. Eso significa que las empresas trabajamos de enero a agosto, ya falta un mes y medio,
Al 15 de agosto trabajamos para los impuestos. Y del 15 de agosto al 31 de diciembre trabajamos para nosotros. Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué los empresarios no quieren ni oír hablar de los impuestos? Cuando se lleva 2/3 partes de su trabajo. Lo que vamos a hablar acá va a ser de estrategia fiscal, casos de éxito, casos de negocio, donde por haber gerenciado de una determinada manera se ganó dinero con los impuestos, siempre dentro de la legalidad. Esto que vamos a ver hoy no compite con el Canal 2. El Canal 2 bien llevado es insuperable. No recomiendo el Canal 2 porque el día que lo agarren lo dan vuelta. Para los que tienen que trabajar además exclusivamente en Canal 1, esto es de extremísima utilidad. Bueno, como si esto fuera poco, hay que lidiar con el impuesto inflacionario. Esto a nivel de sociedades, pero a nivel de individuos... Perdón, voy a explicar por qué 2/3 partes de la carga tributaria, se come la carga tributaria, la utilidad empresaria. Miren, este es un presupuesto real de una empresa de consumo masivo, líder en su rubro. Fíjense que vende 100 para ganar 5,50. Nosotros desagregamos la carga tributaria previsional e impositiva y me da 9. Quiere decir que 9 se lo lleva el Estado, 5,50 se lo lleva el empresario. Ahora, y ahí está la relación del 164% que explica enero a agosto. Ahora, yo digo una cosa. Para la batalla de los 5,50, una empresa pone todo. O sea, para esa batalla pone todo el ejército. Ahora, para los 9, ¿qué batalla? ¿Cuántos soldados ponen? Porque para los 5,50 ponen todos los soldados que tiene. Lo de venta, fabricación, todo. Ahora, para los 9, ¿qué recursos pone una empresa para pelear los 9? ¿Por qué no pone recursos? ¿Qué piensan? ¿Que es un gasto no gerenciable? ¿Que no es modificable? ¿No les gusta hablar del tema? ¿Cuál es el problema? ¿O no encuentran el interlocutor válido que les habla desde ese lugar? Me parece que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Es más cómodo llenar un formulario... y esto también se lo hablo a los contadores, es más cómodo llenar un formulario que hacer planificación fiscal. Porque hacer planificación fiscal es trabajar en abstracto, anticiparse a los hechos consumados, pensar de antes y planificar. Y el éxito es la planificación bien ejecutada. El que no planifica no tiene éxito. Y el que no ejecuta tampoco, en función a la planificación. En individuos, por ejemplo, no sé, la señorita, ¿cómo te llamás vos? Ana se compró un pullover y resulta que estaba contenta, lo compra, le cuesta 100 y pagó 70 de impuestos, Ana. Porque está el que cría la oveja, el que limpia la lana, el que hace el hilo, el que hace la tela, el que fabrica el pullover, el mayorista, el minorista, llega Ana toda contenta y todos le pasaron los impuestos del anterior al siguiente. Entonces ya tiene 100, pero 70 tiene de impuestos, prácticamente. Y como si esto fuera poco, a la vuelta de la esquina... Acá en la Facultad de Derecho la están esperando a Ana, el impuesto a las ganancias, que hoy está impactando en la clase media y alta, tenga ella o no capacidad contributiva para pagar el impuesto, porque lo que deduce es el mínimo no imponible, no lo que gasta para vivir. Así que puede no tener ni siquiera plata para pagar el impuesto a las ganancias. Y enfrente, la Recoleta, lo está esperando el impuesto a los patrimoniales, que hoy mejoraron los mínimos, impactan en la clase media y alta, también con o sin capacidad de ahorro. Bueno, y también Ana tiene que lidiar con el impuesto inflacionario. En definitiva, tenemos un sistema tributario denso y complejo, diseñado para sostener un enorme gasto público y no diseñado para generar inversión y, por lo tanto, crecimiento y, por lo tanto, mayor empleabilidad. Y estas son críticas al sistema tributario que todos conocemos, ¿no? Bien. No tengo tiempo para explicar todo, disculpen. En definitiva, ¿cuáles son las salidas a este problema que tenemos? La salida macro es una reforma integral del sistema tributario previsional y profundizar el laboral. Fue insuficiente. Ningún sistema tributario va a funcionar si no hay una reforma de la coparticipación federal. Una vez en la tele se me escapó y dije, bueno, la coparticipación federal es una cloaca. Ahí van a parar el 90% de nuestros impuestos. Y las provincias no rinden cuenta. Y no tienen responsabilidad de fiscalizar ni recaudar. Y además reciben el dinero y tienen superávit primario desde el 2018. Pero la plata se va por ahí y nadie lo controla. La provincia del norte, por ejemplo, noreste, noroeste, Cuyanas, excepto Mendoza, aportan el 15% del PBI, pero reciben el 46% del PBI, de la recaudación, ¿no? De la distribución secundaria. Hay 3 provincias que aportan todo, el 65% y reciben solo el 40%,
que son Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Hay 3 que empatan, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, y las patagónicas 2 aportan y 2 reciben. Bueno, Neuquén ahora se va a desprender como vaca muerta. Bueno, a nivel micro, mientras no pase todo lo de la izquierda, que va a pasar mucho tiempo, porque no esperen una reforma tributaria esto, es hacer estrategia fiscal empresarial. Bien, no me voy a detener en las medidas de corto plazo, son medidas que pueden ayudar a las empresas, que no necesariamente todas requieren una ley. No me voy a detener en las medidas de largo plazo, porque sería hablar 3 horas, o 3 días, o 3 meses, no sé. Y vamos a meternos en estrategia fiscal empresarial. Bien, ¿cómo se implementa estrategia fiscal? Lo primero que se requiere es enfoque de negocios. Ustedes como empresarios pymes tienen que funcionar ya funcionan de esa manera, y tienen que requerir a sus contadores que piensen como ustedes. Para mí es fácil, porque soy hijo nieto industrial. Entonces, en la mesa de mi casa, cuando era chico, se hablaba como piensan los empresarios pymes que están acá. Ahora, el contador no tiene que ser el tipo que simplemente lleva históricamente los datos de su compañía. Tiene que ser alguien que los ayude permanentemente en el proceso de toma de decisiones de todos los días. Después, lo que vale mucho son las actitudes diferenciales. Voy a explicar cada cosa, ¿eh? Las actitudes diferenciales. Ser diferente. ¿Messi es diferente? Bueno, hay que ser diferente en cada especialidad. Si no, caemos en la mediocridad. Y bueno, se necesita una metodología eficaz que la voy a explicar en detalle. Todo esto, bien realizado, permite instalar la conciencia tributaria en la organización, de modo tal de que antes de cada decisión empresaria, se vea el impacto fiscal, legal y financiero, ¿sí? Y obviamente la implementación efectiva es básica, porque yo puedo hacer toda la estrategia del mundo, pero si no implemento efectivamente no sirve para nada. ¿Qué es lo que quiere el empresario? El empresario lo que quiere es maximizar el resultado contable, tener un muy buen balance para lograr, para bancos, para clientes, proveedores, para dividendos, para lo que fuere, para invertir. Y lo que quiere es pagar el menor impuesto posible, ¿sí? Ahora, vamos a meternos un poquitito más en el impuesto a las ganancias. Si nos metemos en el impuesto a las ganancias, ¿qué es lo que quiere el empresario? Del lado de la izquierda está lo que es una declaración jurada de impuesto a las ganancias. Ustedes van a ver ahí el resultado contable, se parte el resultado contable, hay ajustes que reducen la utilidad, que dice la ley, hay ajustes que incrementan la utilidad para llegar al resultado impositivo, ¿sí? ¿Qué quiere el empresario? Si yo le explico qué es una declaración jurada de ganancia. Querría maximizar las deducciones y minimizar lo que me aumenta la utilidad impositiva, que paga el 35%, ¿sí? Bien. Pero claro, Ana, que es muy perspicaz, me dice... Perdiste, Ana. Ana, que es muy perspicaz, me dice... Pero escúchame, Guillermo, me estás volaseando, porque si el resultado impositivo parte del contable, cuanto más alto es el contable, más alto es el impositivo. Ese objetivo es inalcanzable. Bueno, yo le voy a demostrar que sí es alcanzable y que se dan 3 situaciones en la práctica. Una situación es la pésima. Nos quedamos dormidos, no tuvimos esa cuestión actitudinal de anticiparnos a los hechos. Viene, ¿tu nombre cuál es? Karina. Viene Karina y me dice, che, mira, pasé por el almacén, esto no se lo vas a poder vender a nadie, meteme una previsión para obsolescencia de inventario. ¿Qué es eso? Una pérdida contable. ¿De cuánto? De 12 millones. Flecha roja de arriba, 12 millones. Como no es deducible impositivamente, la previsión para obsolescencia de inventario, tengo una pérdida, estoy en el peor de los mundos, tengo una pérdida contable de 12 millones. Vamos a suponer que con Ana fuimos piola, nos acordamos de esta charla, y antes que venga Karina, antes del cierre del ejercicio, hicimos planificación fiscal de un balance real, no sé, a octubre, proyectado 2 meses a diciembre. Y dijimos con Ana, che, esto no se lo vamos a vender a nadie. Entonces, cuando vino Karina, ¿con qué se encontró Karina? Con una evaluación que hicimos Ana y yo y una previsión para obsolescencia de inventario de 9 millones, porque esto no es un cálculo, es una estimación, no es una ciencia exacta. Entonces nos da 9 millones, que es la flecha azul de arriba, para abajo, una pérdida de 9 millones, ¿sí? Pero Ana se acordó que en esta charla yo dije que si una previsión para obsolescencia de inventario se contabiliza ítem por ítem en el libro de inventarios y balances, es deducible impositivamente. Si es deducible, ¿cuánto me ahorro de los 9 millones? 3 millones. ¿Cuánto es el impacto neto en resultado? 6 millones. Fíjense los 12 millones rojos y los 6 millones esto. Una misma situación gerenciada de 2 maneras diferentes da un impacto en resultados diferentes. Lo que varió fue que Karina en el rojo nos madrugó y con Ana en el azul la madrugamos a Karina. Tuvimos una actitud diferencial, ¿sí? Y planificamos, porque esto hay que hacerlo antes del cierre, ¿sí?
Puede ser también del cierre. Hay algunos ajustes que se pueden hacer después del cierre. Vamos a ir al paraíso, que es la óptima. Vamos a suponer que viene Ana, tenemos un negocio estacional y cerramos 31 de octubre. Y vendemos helado o vendemos pintura, lo que se vende mucho en verano, qué sé yo, lo que les guste. Trajes de baño. Bueno, Ana nos convence de hacer una campaña publicitaria de 12 millones para acelerar las ventas de... para los contadores, lo que voy a decir ahora no se permite contablemente, que es la figura de cargo diferido, pero la explico igual porque es ilustrativo para todos los que no son contadores, ¿ok? Bueno. Entonces ella nos convence, 12 millones es la flecha azul de arriba, 4 millones me ahorro de impuesto a las ganancias, el cargo neto, el resultado es una pérdida de 8, ¿sí? Pero viene Karina y dice, pero no entiendo, estos 12 millones de la publicidad que va a hacer Ana va a beneficiar las ventas del último mes de este ejercicio, octubre, y va a beneficiar 5 meses del ejercicio siguiente. ¿Por qué no activamos como un cargo diferido, como una maquinaria, para los que no son contadores, 10 millones, o sea, la 5/6 parte, era por 6 meses esto, la temporada alta, y entonces mandamos 10 millones al activo, sacamos 10 millones de pérdida, dejamos solamente 2 millones, una 1/6 parte en resultados. Muy bien, estamos acá. En la flecha verde de arriba es que dice que agarramos de los 12 millones de pérdida de la publicidad de Ana, lo sacamos de la pérdida, lo mandamos al activo como un cargo diferido, que es lo que no se puede hacer contablemente. Después doy otros ejemplos. Pero ¿qué pasa con la flecha verde para abajo? Los 12 millones son deducibles íntegramente. ¿Por qué son deducibles íntegramente? Son deducibles íntegramente porque un gasto se deduce cuando se devenga para fines impositivos. ¿Cuándo se devengó el gasto? Cuando Ana hizo la publicidad. Por lo tanto, yo deduzco los 12 millones. ¿Cuánto me ahorro? 4 de impuesto a las ganancias. ¿Cuánto era la pérdida contable? 2 millones. Si tenía 2 de pérdida contable y 4 me ahorré de impuesto a las ganancias, me gané 2. Fíjense que tenía una pérdida de 8, ahora tengo una ganancia de 2. Una misma situación, gerenciada de 2 maneras diferentes, da un resultado diferente. No se puede hacer con los cargos diferidos porque los contadores dijeron que la figura de cargo diferido no existe más, pero si yo tengo un pasivo calzado a la compra de un activo fijo, los intereses los puedo capitalizar, los puedo activar contablemente hasta la habilitación del bien, pero los puedo mandar a pérdida a medida que se devengan porque así lo dice la ley. Y estoy en el paraíso, en la óptima. Lo mismo sucede, qué sé yo, con gasto de organización, que los puedo activar, pero impositivamente los puedo mandar a pérdida. O gasto de investigación y desarrollo, que los puedo activar y los puedo mandar a pérdida impositivamente. Bien, entonces, eso que me decía Ana, de que, o Karina, no me acuerdo, que no se podía hacer de maximizar la utilidad contable y disminuir la utilidad impositiva, sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay distintas situaciones. Nunca hay que caer en la situación roja. Se cae en la situación roja cuando nos madrugaron de afuera, o el tiempo nos pasó, o nos quedamos dormidos, o fuimos reactivos. Muchas veces el contador tradicional, muchas veces el empresario es el negocio, me da el balance, yo hago la declaración, el balance, hago la declaración jurada y ya está. No, eso es como ser un escribano, ¿no? Con todo respeto para los escribanos. No, nosotros tenemos que estar acompañando al empresario a ganar plata con los impuestos. Bien. Esto es lo que nos diferencia de la comodidad, ¿sí? Hay que tener enfoque de negocios, digamos, ¿sí? Hay que tener proactividad, el ejemplo que le di de la previsión para obsolescencia de inventarios. Hay que tener aptitud y actitud en la implementación. De nada sirve que yo sea muy bueno diagnosticando y después me quede dormido en mi casa. Tengo que estar en el cliente para implementar eso. Correcto encuadre de los negocios y conocimiento de la industria. Diferencia de los criterios contables impositivos. Cuando subió Milei nos hicimos una fiesta. ¿Qué decíamos a los clientes? No me compres ninguna materia prima más, o por lo menos que no aparezca que la compras, después del 10 de diciembre. Sabíamos que iba a haber una devaluación. Ese dólar comprado el 10 de diciembre, digamos, iba a estar comprado a 800 y lo iba a tener que evaluar a 800. Ahora, ese dólar comprado el 9 de diciembre a 3,75, ¿cómo lo iba a evaluar al cierre de ejercicio? A 800. Que iba a tener una ganancia por tenencia de inventario de 4,25. ¿Cómo evalúo impositivamente ese inventario? Al último dólar, a la última compra ocurrida en los últimos 2 meses. ¿Cuándo fue la última compra? La que nosotros le dijimos que haga. ¿Cuándo? El 9 de diciembre. ¿Cuánto varía esa compra? 3,75. Impositivamente lo evaluó a 3,75, eso implicó una deducción de 4,25. La fiesta fue total. Lo mismo pasaba con los que tenían muchos dólares, era el plan platita, ¿se acuerdan? En esa época en las compañías había muchos pesos, estaban invertidos o dolarizados.
La diferencia de cambio las compañías pagan el 35%. Si hubieran aprovechado en sacar esa plata vía anticipo honorario director, que no lleva retención el anticipo, sí la distribución final por asamblea, pero si hubieran llevado hasta el 25% de la utilidad contable en concepto de anticipo honorario director, se lo llevaban los dueños o el socio gerente, eso lo invertían en los instrumentos financieros que estuvo explicando la chica que se fue antes, y ahí la mayoría de esos instrumentos o están exentos de ganancia o pagan el 15% y alguno pagará el 35%. Y la diferencia de cambio estaba exenta en cabeza mía. Esas cosas, nosotros sacamos, por ejemplo, un flash report avisando el 30 de noviembre que los que tenían dólares en el balance lo sacaran del balance en la medida que pudieran y se lo dieran al accionista. ¿Para qué? Para algo que estaba pagado al 35% pasar a estar exento a pagar el 15%. Eso tiene que ver con diferenciar los criterios contables y los impositivos. Bien. La mejor fecha de cierre de ejercicio es el 30 de septiembre. ¿Por qué? Junio es horrible. ¿Quién cierra el 30 de septiembre acá? Hay 4 o 5. Felicitaciones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden deducir que en concepto honorario director, hasta el 25% de la utilidad contable al 30 de septiembre de 2026. ¿Cuándo lo va a votar la Asamblea? En enero de 2027. ¿Cuándo va a pagar el dueño de esa sociedad el impuesto sobre la cuarta parte del negocio? En junio del 2028. ¿Cuándo se lo dedujo a la sociedad? Con efecto al 30 de septiembre de 2026. O sea, la sociedad en lugar de pagar 100 pagó sobre 75 y pagó anticipo sobre 75. En enero, cuando se lo votan, hay una retención que juega en contra en todo este cálculo, pero después esa retención se deduce del cálculo de los anticipos del año siguiente. Bueno, eso significa, digamos, diferir el impacto fiscal y considerar los efectos financieros inflacionarios. Bien. ¿Cómo se ve el tributarista a sí mismo y cómo lo ve el mercado? Como el tipo que genera problemas. Viene Ana a meter un negocio, esto paga esto, paga esto, paga esto, y después un trabajo muy profesional, ¿sí? ¿Cómo le digo a mi gente que tiene, y cómo le digo a mis clientes que tienen que pedir de nosotros lo mismo? ¿Cómo debería ser la contribución del tributarista al negocio? Y cuando Ana me trae un negocio, yo le tengo que ver la solución. Por ejemplo, una empresa americana se fue de la Argentina y le entregó todo un negocio en marcha a una empresa argentina. Y le dio 2 millones, eran creo 2 millones de dólares en cuentas a cobrar, 2 millones en bienes de cambio, 2 millones en bienes de uso y 350 empleados y obreros. Y estaba trabada la operación, porque la habían querido hacer con el abogado. ¿Por qué estaba trabada? Porque la cesión de créditos llevaba... me falta un rato, ¿eh? Yo empecé a las -10, ¿qué hora es? Estamos más o menos. Bueno... Entonces, ¿qué le dijimos? Le dijimos que cambie el negocio, porque la cesión de créditos disparaba IVA, 42 millones y nadie quería. Entonces dijimos, mira, los 2 millones de la cesión de créditos que se transformen en que la entregaba los activos, se quedara, digamos, me voy a tomar 5 minutos más porque no voy a poder. El que hacía la cesión de créditos, que entregara como el dinero, una vez cobrados los créditos, en concepto de indemnización rubro-antigüedad. Y eso no paga IVA. Eso resistió una inspección de ARCA. Y se ganaron los 42 millones. ¿Qué hicimos ahí? Teníamos un problema, cambiamos el negocio. Y después el mismo trabajo profesional de antes. Después, normalmente ustedes están acostumbrados a trabajar así. El contador le hace la declaración jurada y les responde la pregunta cuando usted... No, así no se trabaja. O se hace outsourcing de los impuestos mensuales a una revisión fiscal, que eso nutre a la consultoría que es reactiva, la convierte en más proactiva, y eso nutre a la planificación fiscal que se hace ahí hay fechas, se hace antes del cierre del ejercicio. ¿Y qué es la declaración jurada? La declaración jurada es ver la efectiva implementación de las ideas que nacen del conocimiento del negocio, de los impuestos indirectos, de la consultoría hecha con enfoque de negocio y de la planificación hecha con una determinada metodología antes del cierre del ejercicio. Entre esto y esto... Entre lo que mostré antes y esto es el día y la noche. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es el traumatólogo. Te da una pastillita, te arregla la rodilla, pero te rompe el cuerpo. La otra es la del médico clínico de cabecera que te acompaña todo el tiempo. En definitiva, oportunidades impositivas hoy y ahora. ¿Cuántos hicieron, una vez a una charla así, 300 personas, al revalúo de activos del año 2017? ¿Cuántos lo hicieron de esta sala? Nadie. Yo lo hice para mis inmuebles que le alquilo a la sociedad. Bien, ¿por qué? Porque si también tenía que pagar el 9 y el 5% del impuesto al revalúo de activos, tenía una tasa de retorno sobre el revalúo de las maquinarias de 45% sobre el LEVAC. ¿Se acuerdan de las LEVAC que daban la inflación? 45% sobre una inflación del 30%. Nadie hizo el revalúo. ¿Cuántos ya decidieron meterse en ganancias simplificado de acá?
Hay 3 o 4. Bueno, métanse. Tienen el tapón fiscal. Es aquí y ahora. Métanse. Porque se ganan el tapón fiscal y pueden regularizar, blanquear activos. No es un blanqueo, ¿sí? Gerenciamiento tributario eficaz, cerrar el 30 de septiembre. Redefinir el mejor negocio, ya lo expliqué con la empresa americana que se fue. O sea, cambiar el negocio, Bien, y se necesita todo lo que está ahí a la derecha. Ah, mira qué bien. Estoy mejor, La estrategia fiscal es vital, ya que el 150% de la rentabilidad empresaria se destina a pagar la carga tributaria. Instalar la conciencia tributaria para poder hacer estrategia fiscal implica decisión política de los dueños que están acá y efectiva implementación por el management. Requisitos: conocimiento fiscal profundo, pero es insuficiente. Enfoque de negocio y conocimiento de la industria. Valores actitudinales y vocación por diferenciarse. Ir al fondo de la cuestión, conocer el valor de los hechos desconocidos. Ella me pregunta, che, me quiero poner una fábrica en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque me lo dijo Karina. ¿Por qué? Porque me lo dijo Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cansó de tantos por qué. Y porque si traes los pantalones de China es mejor que poner la fábrica en Tierra del Fuego. O al revés, no me acuerdo cuál fue el ejemplo. Eso lo puede hacer un pediatra, lo puede hacer un tributarista, o lo puede hacer un astronauta. Es ir al fondo de la cuestión, al hueso. Y metodología, la metodología del círculo ese que les expliqué. Mensaje final. Yo doy estas charlas, sobre todo si las doy a colegas, dicen, siempre se hace estrategia fiscal. En los hechos, pocas veces se implementa de manera efectiva. No se hace. Hay que tener vocación y mucha actitud y mucho conocimiento para esto. Es más fácil hacer la declaración jurada después, cuando cerró el balance, que tratar de planificarla antes del cierre del ejercicio. Gerenciar los negocios de su gestación y tener vocación por modificarlos casi siempre mejoran el impacto fiscal. Se trata de generar soluciones y no de crear problemas. Hay que cambiar ese enfoque, esa mirada que tienen hacia nosotros los empresarios. Lograr mayor competitividad empresaria requiere implementar una efectiva estrategia fiscal para mejorar la rentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo.